Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí un invitado de honor, de mucho honor, ya conocido nuestro, José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? Estoy aquí, pues ya ves, otra vez aquí a vuestro Hombre, servicio bueno, para yo comentaros quiero, algunas noticias de la claro, actualidad e históricas, sobre todo. sí, señor, sobre todo, José Piñero Maceiras, lo hemos tenido aquí, lo hemos tenido, es investigador e historiador, porque son dos cosas muy importantes, no siempre coinciden. Es una persona que ha escrito varios libros de los cuales se marca un antes y un después. Le ha aportado datos que no tenían hasta ahora nadie y que curiosamente se le habían pasado a grandes, famosos historiadores de estos que andan por ahí desde hace muchísimo tiempo. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante. Vamos a ver, José Piñeiro, a mí me lo ha dicho, está indignadísimo por lo que está ocurriendo, por este devenir referente a la desmemoria histórica, antihistórica y antidemocrática que se sigue extendiendo por España, con motivo de que el PP y Vox en algún sitio ha derogado dichas memorias en alguna autonomía. Se ha producido un informe de la ONU, después hablaremos de él, pero sobre todo, Pepe, nosotros queremos que nos expliques qué es lo que está pasando en España con este asunto que no cesa. ¿A dónde quiere llegar esta izquierda, este PSOE sobre todo, que está a la cabeza siempre, esa organización históricamente criminal que es, porque está demostrada, y ahí están los datos? ¿Qué está ocurriendo, Pepe? ¿Qué se está haciendo con el pueblo español, con estas generaciones de estos momentos, en este asunto? Bueno, yo precisaría un poco. El Partido Socialista Obrero Español de la época de Felipe González y Alfonso Guerra no fue una organización criminal, descontando el tema del GAL, ¿no? No fue una organización criminal, fue un partido político normal, moderno, socialdemócrata, que lógicamente gozaba de las virtudes y los defectos pues, de la raza española. Que la raza española, los españoles tenemos bastantes defectos, tenemos buenas virtudes, pero bastantes defectos. Virtudes hemos evangelizado, he conquistado y evangelizado medio mundo, eso es algo muy valioso, pero también tenemos nuestros defectos y nuestros defectos pues son pues desde 1808, desde 1833 hemos tenido guerra civil tras guerra civil, ¿no? Claro. Entonces, pues tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Yo diría que el Partido Socialista a mí no me gusta, pero el Partido Socialista de Felipe González y de Alfonso Guerra es una cosa diferente a lo que tenemos ahora, ¿no? Este es un Partido Socialista que tiene una renovación con Zapatero, que fue presidente del gobierno, y después con Pedro Sánchez, una evolución muy importante, sobre todo desde el punto de vista ideológico. Y yo creo, puedo equivocarme, pero creo que después de analizado no solo la historia, lo que se pretende, lo único que aquí se trata de vislumbrar es un sistema similar al argentino. Es decir, en Argentina el peronismo, o mejor dicho, los restos del peronismo atrapados o capturados por el kirchnerismo, optaron por una especie de memoria democrática con relación a pues, las víctimas de los desaparecidos en las dictaduras militares de Argentina, ¿no? Esto dio una gran rentabilidad electoral al pueblo argentino, que es muy parecido al nuestro, incluso es más pasional, que a lo mejor también es más inteligente, pero es más pasional porque se mezcla no solo la raza española, sino también la italiana sobre todo, y entonces, pues naturalmente eso produjo un rédito electoral sobre los desaparecidos muy importantes que empieza ahora a desvanecerse con la nueva llegada o arribada al poder de Milei, ¿no? Y esto es lo que hay. Y lo que se está aquí haciendo en España es copiando el sistema político, el modelo argentino. Hasta tal punto que yo el otro día estuve repasando pues un observatorio internacional de derechos humanos que es norteamericano, es el eh, Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos Ajá. independiente norteamericano, y ponía de manifiesto en su anuario que hace sobre la República Argentina los defectos de tipo democrático y relacionado con los derechos humanos que había en Argentina en el año 2023, es decir, cuando gobernaba el kirchnerismo, eran por un lado el ataque que había realizado el gobierno contra los medios libres de comunicación y, por otro lado, también una especie de juicio político que se iba a establecer a tipo de comisiones en los órganos parlamentarios, en el órgano parlamentario argentino, en contra de las decisiones de la Corte o de los jueces argentinos.
A mí esto me parece que es muy similar a lo que existe ahora mismo en España y por lo tanto yo pues tengo que hacer los parámetros o debiera hacer los parámetros relacionados con lo que ha pasado en Argentina y lo que ha pasado en España. Y esto es lo que existe. Es decir, en Argentina está muy bien hablar y me parece correcto y además histórico hablar de las víctimas de la represión que ocurrió con el sistema de organización nacional de los militares. También habría que hablar y muy profundamente de todo el terrorismo de los montoneros o de la extrema izquierda que asoló el país argentino anteriormente. Si no se hace así, nunca habrá paz. Y a lo mejor eso es lo que le interesa a algunos partidos o colectivos políticos, es que nunca haya paz social como que es medio de ello. Este sistema se ha importado a España y y se ha sacado de la chistera de la memoria histórica. La memoria histórica tiene una razón de ser, pero desde luego, como se está utilizando últimamente, es desde mi punto de vista, una aberración, porque se están destruyendo todos los monumentos, o la mayoría de monumentos que estaban por España a los caídos, que eran simplemente a los caídos en combate, sobre todo, Ajá. y se están destruyendo para que la gente no tenga ningún recuerdo de esa guerra civil y que el único recuerdo que exista sea el que ponga pues el Estado o los escritores o los escribas de ese movimiento. Hasta ya me parece a mí deplorable y desde luego cuando dos movimientos, dos partidos de derechas como son Vox y el PP acuerdan pues en cierta manera poner coto a ello, no poner coto, sino simplemente establecer leyes de concordia, que concordia viene pues de concordia, de concordar, de convenir entre las dos partes, pues se han puesto como fieras, ¿no? Empezando por la Facultad de Historia de Zaragoza, que se ha cubierto de gloria, pero de gloria de cuándo, vamos, Sí. porque eso realmente lo vamos a ver ahora Muy hasta bien. dónde llega esa manipulación. Y desde luego que lo que está haciendo el gobierno de escudarse en la teoría de los derechos humanos para, en cierta manera, conectar o contactar con sus colegas en las funcionarios de las Naciones Unidas para hacer esto, hombre, yo creo que vamos a ver ahora qué se entiende por derechos humanos y cómo se protegieron los derechos humanos. Un concepto que, por supuesto, no existía en 1936. En Claro, 1936 el único concepto que existía jurídico era el derecho de gentes. Y ya, así viene regulado en el Código de Justicia Militar. ya. Has hablado de las Naciones Unidas, vamos a referirnos, aunque sea brevemente, y después pasamos a un documento importantísimo que has rescatado y que no conoce nadie. Aquí tenemos al relator de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que ha dicho, en fin, se ha metido con que las leyes estas y tal y cual, que son muy necesarias. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Quién es este individuo? Pues aquí estuvo en el Bueno, 2018. Como lo vemos, invitado por quién, por el BNG o BNG, por Podemos, BRC, Izquierda Unida, Bildu. Aquí tenemos a Mariam Beitia, que fue primero condenada por enaltecimiento del terrorismo por la Audiencia Nacional, luego asuelta por el Supremo, porque le parece ser muy bien, el atentado a la T4 de Barajas. Ese ha sido el relator, digamos, al cual el PSOE y Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, ahora aplauden hasta con las orejas porque han dicho, claro, nos da la razón de que la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú has descubierto un documento muy importante que a mí me ha dejado impactado, que pones a disposición por primera vez, en este caso de nuestros seguidores, y sobre el cual yo quisiera de verdad que te explayaras, porque aparte de ser mérito tuyo como investigador historiador, yo creo que es fundamental, una pieza histórica que hasta el momento no se conocía y que vamos a presentar aquí. Vamos a ponerla bien para que se pueda incluso leer con toda tranquilidad. Háblanos de ella, Pepe. bueno, es un documento que está en la causa general y que realmente rompe la cuantificación que se ha hecho de los muertos en el lado republicano, de los asesinatos y de las ejecuciones, ¿no? Yo he estado viendo ayer y repasando para preparar este programa, pues, por ejemplo, los libros que ha publicado algún historiador bueno, como es el padre Rubio, que está muy bien, que son muy buenos, pero se basan en estudios o también tienen en cuenta las opiniones de autores o historiadores de esta época, ¿no? Esto es un estudio, una estadística que la Fiscalía de la Causa General en 1943, en la segunda mitad de 1943, solicita a todas las provincias a los efectos de redactar el, el libro de la dominación roja en España de la Causa General, que se publica en diciembre de 1943, ¿no? Y en el cual dice que los crímenes investigados son, creo, no sé ciertamente, creo que son 82.000 o 85.000, ¿no? Que se habían investigado. Bueno, pues yo Bueno, tengo con este documento que llega aquí, que esto es de la provincia de Oviedo y de ajá, la provincia de Asturias y también engloba León, pero están de todas las provincias excepto Guadalajara,
Ávila y Madrid. Ya. Y más o menos sabemos hasta 1943, que es provisional, porque todavía no se habían terminado, concluido las actividades investigadores de la causa general, cuántos eran los contabilizados. Ya. Y entonces lo interesante de esto es que esta referencia de 1943 para preparar el libro de la Dominación Roja en España, que esta estadística no se pone, pero que está a disposición de cualquier investigador Claro. que consulte la causa general y ponga simplemente con que ponga relaciones de víctimas de las provincias, no exactamente del fiscal instructor a los fiscales y tutores delegados, al fiscal jefe de la causa general, que es concretamente causa general 1575, expediente 4, cualquiera lo puede ver, pues se desglosa y desde su casa ve realmente todas las víctimas de la Claro. contadas hasta entonces, que son muchas más, pero hasta entonces, ¿no? Lo curioso de esto es que nos habla de cosas que tienen que ver mucho con la protección de los derechos humanos. Ajá. O lo que son los derechos humanos. Ahí se pone de manifiesto cuántos son los asesinados y ejecutados y también el número de mujeres asesinadas y de menores de edad. Si Sí, vemos señor. que en Oviedo, en 1943, había contabilizadas 1.978 personas asesinadas o ejecutadas por los rojos y de ellas mujeres eran 47 y menores de 18 años 148, que es una Tremendo. barbaridad porque es casi el 10%. En la Tremendo. provincia de León, las personas asesinadas son 108 hasta entonces, mujeres 4 y menores de 18 años 14. Pues, Son 15 porque curiosamente hay uno más, curiosamente en Astorga, que no viene aquí. ajá. Y faltan, como puede ver, pues el término municipal de Rodiezmo, que no viene en el del 43 y que se habla que hay de 12 personas asesinadas, ¿no? Ya. Pero yo voy a decir todos los datos que vienen curiosamente en la causa general. La Muy bien. persona que contacte y que entre en esta relación que yo digo, en el expediente 1575, expediente 4 de la causa general, lo puede hacer desde su casa, se Claro. encontrará los siguientes datos. Por A ejemplo, ver. el fiscal regional de la causa general de Granada, Sevilla, Córdoba y Huelva contabiliza en 1900, por esta época, 165 menores asesinados Joder. y 119 mujeres asesinadas. Claro. En Jaén, 18 menores y 37 mujeres, entre ellos dos mellizos de 11 años asesinados Joder. en Torre del Campo y una mujer de 18 años matada en Andújar. En Almería son 3 menores de edad y 3 mujeres. En Ciudad Real son 13 menores y 28 mujeres. En Alicante son 4 niños y 9 mujeres. En Murcia son 6 menores y 6 mujeres. En Zaragoza 18 menores y 6 mujeres. En Huesca, 24 menores y 30 mujeres. En Teruel, 34 menores y 25 mujeres. Quiere decir que la Universidad de Zaragoza, esos profesores que protestaron contra la ley de la concordia, Claro. a ver si se repasan estas normas, Sí, porque esto señor. es muy grave. Estamos hablando de que en Huesca hay 24 menores de edad asesinados, Fíjate. asesinados, que es una barbaridad, teniendo en Claro. cuenta lo que son los derechos humanos, es una barbaridad. Bueno, en Tarragona 7 menores y 13 mujeres. En Albacete 13 menores y 18 mujeres. En Lérida, Lleida, 25 menores y 30 mujeres. En Álava, 2 menores y 6 mujeres. En Guipúzcoa, 11 menores y 6 Joder. mujeres. En Vizcaya, 3 menores y 9 mujeres. Entre 3 menores hay una niña que no llega al año, que se Fíjate. encontró en la ría Nervión por las tropas de Franco y se sacó una fotografía que yo la tengo en mi casa. Joder. Qué La barbaridad. tengo, es algo terrible. Muy bien. En Málaga y Cádiz, 15 menores y 67 mujeres. En Cuenca, 7 menores y 21 mujeres. En Valencia, atención, 19 menores y 508 mujeres asesinadas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué En barbaridad. Barcelona, 33 menores y 153 mujeres. En Gerona, 6 menores y 34 mujeres. En Baleares, un menor y una mujer. Una mujer que mi padre, después, recién terminada la guerra, cuando estuvo destinado en Baleares, Vale. en Menorca, en el regimiento creo que era que lo conoce muy bien, el coronel Manrique, el Sí. regimiento de costas, creo que era el número 4, conoció, lógicamente, donde fue asesinada esta persona, que es en Claro. Menorca, en Mahón. Había allí una cruz que en los últimos años, 10 años, se quitó, una cruz que está Fíjate. puesta desde el año 40, exactamente. Fíjate. Se quitó de un asesinato de una persona, de una mujer recién casada, bastante joven, que la tiraron, la despeñaron por un acantilado Fíjate. de Menorca.
¿eh? Tremendo, Exactamente. tremendo. Vaya datos. Bien, Cáceres, 2 menores y 7 mujeres. Toledo, 81 menores Qué barbaridad. y 131 mujeres. Badajoz, 10 menores y 45 mujeres. Y en León ya lo hemos visto. Sí, Pero también tengo, por supuesto, en Ávila, pues en Álava tengo que decir, por ejemplo, los voy a decir más o menos por partido judicial. En el partido judicial de Cebreros, pueblo de Cebreros, donde había nacido el presidente del gobierno, Dogo Suárez, Suárez. se asesinaron a un chico de 15 años, a otro de 14 años, a una mujer de 36 años, a otra de 67 años, a una mujer de 36 años y a una mujer de 20 años. Qué En barbaridad. Navalperal de Pinares, un chico de 17 años. Qué En barbaridad. Navas del Marqués, un niño de 14 años y una mujer de 38 años. Qué En barbaridad. Peregrinos, una mujer de 38 años. En San Bartolomé de Pinares, un chico de 17 años, que es menor de edad, para aquella Claro, época. claro, claro. En San Juan de la Neva, un chico menor de edad de 17 años, una mujer de 51 años y otra de 46. En Sontillo de Ladrada, una mujer de 48 años que era la telegrafista. Ah, En Arenas de San Pedro, un menor de edad. En Cuencas del Valle, otro menor de edad. En Lanzaíta, una mujer de 85 qué años barbaridad. de nacionalidad portuguesa llamada Barba Noguera López, asesinada el 14 de septiembre de 1936. En San Bartolomé de Béjar, 29 mujeres. Qué barbaridad. Y curiosamente, sirvientas, Qué barbaridad. que Fíjate. son gente pues proletaria. Proletaria, proletaria, claro, claro. Y en Santa Cruz del Valle, en Santa Cruz del Valle se mató en agosto de 1966 una persona que pedía en la calle caridad de unos 40 años de edad. Qué barbaridad. Tremendo, O tremendo, sea, Pepe, estos tremendo. venían de verdad a redimir a la sociedad. Pero Claro, curiosamente, el grupo más asesinado eran los que eran pobres, los sirvientes y la gente indefensa, las mujeres y los niños. Esto en Ávila, donde realmente solo cogieron o tomaron dos partidos judiciales, que es el de Cebreros claro, prácticamente y el de Arenas de San Pedro. Los otros fueron pues prácticamente incursiones, se pueden considerar incursiones. Esto es la verdad de lo que ha ocurrido. claro, Por claro. ejemplo, Claro. Esa es la verdadera en memoria. Madrid ha podido ser algo impresionante lo Claro, que ha ocurrido ahí, ¿no? claro, Pues claro. que puede ser algo, pero vamos, es Tremendo así. porque además en proporción, primero era la capital donde más polarización posiblemente había, entre otras muchas, por supuesto, la dominación roja fue tremenda y además lógicamente había más población, con lo cual estos datos que tú has aportado, que repito, son datos que has sacado tú, que están a disposición pero que hasta ahora los famosos historiadores no han querido ver o no les ha interesado y han salido aquí. Yo, Pepe, quería que me comentaras una cosa. En este documento importantísimo que volvemos a señalar, se nos habla de Rodiezmo. Rodiezmo, no sé si te suena a ti a algo. A Sí. mí, Rodiezmo, pues me suena a esto. ¿Qué es esto, Pepe? ¿Qué es esto? Bueno, esta es la fiesta anual de comienzo del curso político que hasta hace unos años se hacían en Rodiermo todos los años y acudían los principales líderes del socialismo, ¿no? Aquí Claro, vemos a Zapatero, a Paleire Pajín y sí. yo creo y otros miembros de aquí La UGT de la también UGT y tal, que es presente. una cosa muy interesante y muy bonita. Yo Claro, nunca estuve, pero es una cosa muy interesante. Lo que se está diciendo aquí es que realmente en Rodiezmo las tropas que dependían además de un socialista como era Belarmino Tomás, que era el jefe de, del Principado durante la Guerra Civil, pues se llevaron a cabo 12 asesinatos. 12 asesinatos. A estas Y personas. nadie, lógicamente, en los años que fueron ahí los socialistas, pues nadie les dijo nada. Y además, a mí me parece correcto que vayan y que lo celebren y que lo disfruten. Lo que ya me parece grave es que estén destruyendo todos los monumentos con una interpretación de la ley diciendo que, claro, eso perjudica esos monumentos o esas cruces, perjudican a los descendientes de los desaparecidos o de los fusilados o paseados o asesinados, si quieren, en el bando franquista. Bueno, Claro, eso parece que empezó a partir de que Aznar ganó las elecciones por segunda vez. Hasta entonces no habían estado ahí esos monumentos y excepto algunos atentados que se habían realizado en el País Vasco, donde simplemente, pues en el País Vasco hay gente que tira al monte, las cosas son como son. ajá, Y entonces, pues esta gente que tira al monte, en los demás sitios habían respetado prácticamente
esas lápidas o esas recuerdos respecto a los soldados que habían caído en el frente, vamos. claro, Que claro. por cierto, los soldados que cayeron en el lado republicano, nadie se acuerda de ellos. Esto Nadie. simplemente solo les interesan los muertos porque con eso, de cierta manera, establecen su lectura política, su Claro, adoctrinamiento, ¿no? Pero claro, en la causa general no solo se habla de los muertos, se habla de cómo murieron los muertos. claro, Y no hay claro, comparación posible de un sitio con otro, porque claro, eh, vamos a ver, si se matan niños, claro. se matan mujeres y hasta ancianos y pobres, no hay color, no No hay hay color, color. de una Sí, forma y de señor. otra. Pero además también hay otra cosa muy clara, la destrucción del patrimonio histórico-artístico Claro, fue algo impresionante. O claro. sea, eso es, según además aplicando el Código de Justicia Militar de 1900, que estaba vigente en 1976, que venía de 1890, Claro, aprobado en un régimen democrático como era el de la Restauración, claro, se claro, aprobó, pues lógicamente ahí se establecía como delitos de gentes los atentados contra el patrimonio histórico-artístico que no estuvieran justificados y lo que se fuese, se destruyeron miles de iglesias y obras impresionantes. Por claro, ejemplo, en el Levante, en la zona de Murcia y Albacete, se destruyeron obras de Salcillo, que es el mejor escultor del siglo XVIII en España y claro, posiblemente uno de los genios del barroco. Pues destruyeron bastantes obras, tanto en Murcia como en Albacete, hasta el punto que donde estaba enterrado Salcillo, que era un convento, creo que de las capuchinas en Murcia, también arrasaron con él. claro. Entonces, pues, realmente, bueno, son Sí, cosas sí, que sí, pasan, sí, sí, son cosas, o sea, efectivamente. realmente son, pues, hombre, por ejemplo, en la diócesis de Valencia parece que los daños en 1979 fueron valorados en 700 millones de pesetas de la época. De la época. Son cosas, bueno, que no queda, que no hay color. Y después, lógicamente, lo que se robó en los bancos Claro, y las incautaciones. O sea, no hay color absoluto. Esto fue algo horrible lo que pasó en el lado republicano. Y lo que están haciendo estos chicos de la memoria, pues simplemente son hablar de los fusilados, intentando hacer las equivalencias, tratando de callar los recuerdos de los caídos en el lado nacional, los que combatieron la guerra o los que fueron asesinados, sí, pocos, que no se dicen como asesinados, siempre se dicen los caídos por Dios y por claro, España y tal. O sea, nunca se tuvo en opción los asesinados y tal. Bueno, no, no. Y en cambio, en el otro lado, bueno, son cosas prácticamente tal. Pero es que se cumple una finalidad política. La finalidad política es claro, crear una imagen en la gente para dominar. A mí me parece que para dominarlos prácticamente, dominarlos o crear una sensación de una originalidad democrática muy bien. solo atribuible a determinados partidos políticos, cuando eso no es la verdad, porque realmente el sistema de partidos vino por gente que venía del régimen de Franco, incluso del movimiento, como Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, y todos sabemos, y lo has publicado en tu periódico por algunos autores, que el Partido Socialista, el grupo de Felipe González, fue en cierta manera ayudado por los servicios especiales de Carrero Blanco, del Servicio de Información. Bueno, eso es una cosa que se sabe con lo de Suresnes y todo. Entonces aquí hay una argentinización de la Ajá. política española desde una perspectiva kirchnerista, ni más ni menos, me parece a mí. Tremendo, tremendo, Pepe. Hemos ido poniendo una serie de fotografías de la realidad histórica, de la verdad histórica. Parece que Rodiezmo, pues efectivamente, nadie se quiere acordar ni de Paracuello de Jarama, ni de esta, la mina de Camuñas, que ahí la tenemos, tremendo, horroroso. Eso parece ser que no es memoria. Bueno, yo voy a decir más cosas, además, Adelante, adelante. más cosas más importantes. Es decir, en esta equivalencia que quieren hacer de los muertos de uno y de otro lado, olvidando cómo un lado fueron martirizados, crucificados, quemados, amputados, tiranizados, como es y está demostrado, y como sabemos, en todas las provincias. No hubo ninguna provincia que fuera diferente, Sí, unas más y unas menos, pero todas siguieron el mismo patrón. Mm, Se establecieron los tribunales populares. claro, Los tribunales populares que son de agosto del 36, que yo siempre he sostenido que se llevaron a efecto porque realmente
el cuerpo diplomático de Madrid quedó en cierta manera asustado por lo que estaba viendo en la casa de campo y en las afueras de los muertos que todos los días, todas las madrugadas aparecían en los caminos y en los alrededores de la capital, ¿no? Incluso la misma capital. Y como consecuencia de ello establecieron los tribunales populares, que los tribunales regulados por el Código de Justicia Militar las penas, pero el jurado que definía si era culpable o inocente eran todos miembros de los partidos del Frente Popular. Y no eran los más puristas, sino eran personas como panaderos, agricultores, claro, albañiles, herreros, porteros, etc. No tenían conocimientos jurídicos en absoluto ni tampoco un concepto de la justicia como se debe tener. Pero en cualquier caso es lo que había. claro, Pero quien acusaba en los tribunales populares era el Ministerio Público, que también era el gobierno. El gobierno era el que hacía la acusación y entonces los miembros de los tribunales populares pues eran los que decían que si era inocente o culpable, ¿no? claro, Estos tribunales populares se establecieron en todas las provincias a partir de finales de agosto de 1966, pero realmente se estableció uno por cada provincia, por cada unidad. Porque, bueno, yo puedo decir ahora mismo, porque los quiero bastante, que esos tribunales populares que en cierta manera respondían a un decreto, a una ley publicada en la Gaceta de la República y tenían, pues en cierta manera, un viso prima facie de legalidad, ya, en la mayoría de provincias solo supusieron el 10% de los asesinados ejecutados realmente. ya. Fíjate, tremendo, ¿eh? Es Tremendo. así. O sea, Por ejemplo, prácticamente, Albacete, en la ciudad de Albacete, capital, donde estaba el Tribunal Popular de toda la provincia, en Albacete hay en la causa general como mínimo 346 personas muertas. Solo y atribuibles a sentencias de los tribunales populares, solo 33. fíjate, un 10% prácticamente nada más. Un Nada más que un 10% en 10%. Albacete, pero bueno, Sí, sí, Albacete sí. encontramos Almansa, encontramos Villarrobledo, encontramos Chinchilla, encontramos Ellín, encontramos Moera, encontramos varios pueblos donde se produjeron o se llevaron a efectos sacas de presos. Claro, Entonces, estamos mucho más. Eso mismo también ocurre en Asturias. En Asturias, yo por lo que he estudiado, los ejecutados y asesinados por polos rojos superan las 5.000 personas. No barbaridad. llegan a 1.000, ni siquiera a 500, ni siquiera, yo creo que hacían los ejecutados por tribunales populares. Claro, Creo hubo un tribunal popular en ¿cómo se llama? En Gijón, ya. pero que no tomó ni nota ni nada. O sea, que no, prácticamente no se encontró ninguna documentación, solo algunas referencias a los tribunales populares en alguna documentación militar. Mismamente en Madrid podemos decir que los ejecutados y asesinados por el Frente Popular, pues yo creo que fue horrible, creo que supera las 30.000 personas con largo. Claro, Y las anotaciones no son muy importantes, porque claro, una ciudad como Madrid, de más de 1 millón de personas en aquella época, era muy difícil identificar a todas las personas asesinadas o ejecutadas. claro, Pero hasta enero de 1936 puede ser más de 30.000 personas. Y lo claro. digo porque esto no lo digo yo, ni lo dicen los periódicos. Esto quien lo dice es eh, la persona que sustituye a Carrillo como delegado de orden público. Fíjate, qué barbaridad. Madre En mía. diciembre de 1966 pone de manifiesto que los ejecutados y asesinados en Madrid, descontando los muertos de Paracuellos y Torrejón de Ardoz y los muertos derivados de la Checa de Bellas Artes y Fomento, Ya. eran aproximadamente 30.000 personas. Qué barbaridad. Vaya cifras, Pepe, vaya cifras. Madre mía, madre mía. Cuidado, que estamos hablando de cosas muy claras. Yo puedo demostrar a cualquiera, incluso en la cosa general, que el 29 de abril había 17.000 personas asesinadas anotadas en la Dirección General de Seguridad. Fíjate, tremendo, ¿eh? Y la misma Tremendo. Iglesia, en la Carta de los Obispos de 1967 al mundo entero, hace constar que hasta finales de octubre del 36 había 22.000, efectivamente, por ahí anda la cantidad. Qué Faltan barbaridad. todos los de Paracuellos y Torrejón de Ardoz. Paracuellos, ¿cuántos están en Paracuellos? Pues hay un documento en la causa general de mediados de los años 60, cuando funcionaba la Asociación de Mártires de De Paracuellos, que Mártir. habla de 13.000, de 13.000 enterrados en Paracuellos del Jarama. Tremendo, Y tremendo, después, tremendo. ¿cuántas
checas hubo en Madrid, más de 300. claro. Algunos dicen que si fueron solo las checas 4.000 personas, eso no se lo cree nadie. Eso implicaría que las checas matarían a 10 personas por checa, eso es imposible. No, imposible, Es imposible, imposible, imposible. teniendo en cuenta la amplitud, por ejemplo, de la de Bellas Artes, la de Claro, Fomento, el Círculo Socialista del Sur, etcétera, etcétera. claro. Eso no es, Ventas ¿no? y todo, bueno, Bueno, pero todas, todas, seguramente no, no, todas. no puede ser, no, Claro, claro, pues esto efectivamente. pasa que no se sabe, ¿no? No, Entonces, no, lo importante es que si eso se produce, por ejemplo, en Madrid, después, a partir de 1967, empiezan a funcionar ya los tribunales populares, pero atendiendo a las estadísticas que ha manejado el general Salazar, creo que son 1.000 o 2.000 los fusilados en Madrid por tribunales populares claro, después de 1936. Es decir, ni siquiera el 10% ni el 5% fíjate, de las muertes en Madrid. Es decir, claro, aquí hay muchas mentiras y muchas inexactitudes. Es sí, decir, señor. si nosotros nos ajustamos tribunales populares, ¿cuántas personas fueron ejecutadas por tribunales populares constituidos conforme al decreto de agosto de 1966? Ni siquiera un 10, un 5% de Claro, toda la cuantía de ejecutados y asesinados en el lado republicano. Es que claro. aquí la gente está creando una serie de tonterías y claro, y cuando hay mucho dinero por medio Eso es, para reparto y por tal, pues ya es que prácticamente eso ya es. ni da ganas de comentarlo, pero es así, es decir, Sí, 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 vamos a ver. sí. Estamos Muy bien. hablando de que el Partido Socialista, de que los derechos, no el de ahora, no el de antes, el de Sí, ahora, sí. de que los derechos humanos fueron, fueron infringidos por el bando franquista. Ah, Partimos de ahí. De acuerdo, aunque fuera verdad, pero ¿cuántos derechos humanos se infringieron el lado claro, claro, republicano? claro, claro, efectivamente. No, no hay Bueno, es que color, no hay color. No. realmente es que es una cosa monstruosa, Claro, vamos. claro, Es no, no que hay color. realmente no. No, no, no hay comparación, no hay comparación, Más no hay aún, comparación. si vamos así, en España, por ejemplo, en España todavía no se aplica la Convención de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que es del año 68, que es del año Ya, 68, todavía ese convenio no se ha firmado por España. Pero si se firmase, entonces se aplicarían el convenio de Nuremberg, el estatuto del convenio de Nuremberg, el Partido Socialista tendría que ser perseguido, como claro. fue la SS. Sí, señor. Sí, El señor. estatuto de Nuremberg, o sea, la Convención de 1968 establece como ley, como crímenes de guerra y de lesa humanidad los establecidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Vaya, De Nuremberg. Y en ese estatuto, que la gente no se lo lee, y los claro. del PSOE y esta gente que nos va a Menos. gobiernar, que tampoco, establece que son delitos de guerra y de lesa humanidad no solo los producidos durante una contienda, sino los que se produjeron antes, cuando se persigan a Claro, personas políticas y a claro, personas civiles. Entonces, los asesinatos de la primavera trágica, como el asesinato de Calvo Sotelo y todo eso, son crímenes de lesa humanidad y claro, pueden ser perseguidos las entidades que crearon esto. El PSOE, claro, el PSOE. claro, claro. Sí, señor. Muy De bien, la misma Pepe. manera que las SS fueron Claro, castigadas en Nuremberg. claro. Pues a este hay que Sabemos aplicarle que lo unos mismo. miembros de las SS, como Otto Skorzeny, Claro, no son criminales de guerra. claro, Pero al dictar el Tribunal de Nuremberg que las SS era una organización criminal, no así el ejército alemán, cuidado, no así el claro. ejército alemán, podían ser perseguidos los de las SS, que eso es lo que se ha hecho desde Israel y en muchos países contra los miembros de las SS. Pues bueno, Claro. si eso se aplica en España, el PSOE Pues, es perseguido ya solo por lo de claro, Enrique Puente Abuin, la creación de los comandos de la muerte que crea Enrique Puente Abuin a partir de los años 31 y 32, claro, etcétera, etcétera, lo de la Revolución de claro. Asturias. Bueno, hombre, por favor, si es que esto Nada, es no hay así. color, Pepe. Bueno, Pepe, se nos acaba el tiempo, nos quedan 3 minutos. Yo quisiera volver a poner esta fotografía, más que nada para demostrar la imparcialidad, entre comillas, del relator de la ONU, que está invitado por los que ya sabemos, RC, perdón, RC, IU, Bildu, en fin, toda esta vasca. sí, bueno, ¿Eh? este hombre lo que tenía que ver, si aplica eso, si entiende eso, pues que se lo aplique en su país. Claro, claro, y lo que tenía que Todos nos hacer, acordamos del caudillo Rosas, el sí, dictador sí, Rosas del siglo XIX que terminó, aquel dictador que terminó, que estuvo varias veces y que terminó casi con los mapuches. Y después claro. vino en 1878 el general Roca
y declaró la guerra aquella del desierto, Sí, que sí, hizo bueno, llevó a las tropas contra los mapuches y las demás claro. tribus de la Pampa y de Patagonia y los exterminaron. Incluso decía que Sí, señor. hay documentos de que los exterminaron. Sí, Pues sí, no ha quedado venga, ni uno, no ha quedado ni uno. venga, Bueno, ancha es claro, la Pampa, ¿no? Castilla, claro, ancha es la claro. Pampa. Y yo le diría, Empieza a perseguir claro, al general Roca, que fue el presidente de Argentina con más años que defendió un régimen constitucional. Venga, hombre, venga. claro. Ya, Pero además hostia, ya. yo le diría otra cosa, Pepe. Yo le diría que te escuchara, que viera este vídeo, que tomara nota, y que después a ver si tenía vergüenza para hablar como ha hablado. Pepe, nos quedan 2 minutos. Yo quisiera un mensaje tuyo rápido para nuestros seguidores, de acuerdo con este tema tan interesante y agradeciéndote sobre todo estos nuevos datos que nadie ha aportado nunca, a pesar de que están ahí, pues no sabemos si por estupidez o porque no les interesa. Diles algo a nuestros seguidores con este asunto como resumen, Pepe. Que la guerra civil es una cosa cultural y que no se puede utilizar como instrumento político para desprestigiar al contrario. Eso no es de personas serias ni democráticas, sino más bien de charlatanes de feria o de charlatanes de tómbola y canallescos. Muy bien, perfecto. Pepe, muchísimas gracias. Nos quedan apenas 2 segundos. Un abrazo muy fuerte y de verdad Igualmente para todos. te esperamos otra vez aquí para hablar de este y otros temas porque nos ofreces unas primicias que no tiene nadie, que te agradecemos porque la verdad histórica es la que hay que imponer, que es por la que tú luchas y además muy bien. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Igualmente a todos igual, a todos los oyentes y televidentes de tu programa.